bendiga una vez más, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante en la iglesia y es un tema que es una dolencia constante en la iglesia. Y es cómo combatir la división en la iglesia. ¿Cómo combatir la división en la iglesia? En los sermones anteriores vimos esa gracia que el Señor había dado a la iglesia en Corinto y en general a la iglesia. Vimos también cómo el Señor ha enriquecido a los creyentes, Señor, con toda palabra y en todo conocimiento, dice la Escritura. Vimos también acerca del testimonio que fue establecido con poder entre nosotros, el testimonio del Señor, como lo veíamos la vez pasada, que nos ha sido dado a nosotros, que es la Escritura, el testimonio de Dios. Ese testimonio en el cual dice la Escritura debemos hacer caso como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y finalmente veíamos cómo hemos sido nosotros confirmados en esta esperanza, de tal manera que podemos estar seguros que si estamos en Cristo, Él nos sostendrá hasta el fin. Hasta aquí, Pablo nos presenta todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que es de su mano hacer en nosotros. Hasta aquí hemos visto todas esas bendiciones que recibimos en Cristo. Hasta aquí hemos visto esa obra que ha hecho no solamente en la iglesia de los Corintios, sino en general en todas las iglesias. Pero lo que viene a continuación, el apóstol Pablo ahora dirige su atención sobre la iglesia. Primero habla solamente de lo que el Señor ha hecho en la iglesia. Primero habla solamente de todas esas bendiciones espirituales que el Señor ha dado a la iglesia. Pero ahora su atención, la atención del apóstol es sobre la iglesia, sobre la exigencia, la demanda que viene sobre la iglesia. ¿Qué es que pide el Señor de vosotros? Dice un texto en Deuteronomio. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Aquí precisamente vamos a mirar entonces qué nos corresponde a nosotros. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos muestra de manera magistral esas riquezas, pero también nos va a mostrar, nos va a aterrizar en una realidad, y es la realidad de la vida de la iglesia. La iglesia, sabemos todos, no es perfecta. Decía el pastor John MacArthur, algunos dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque allá la gente es hipócrita. Y el pastor MacArthur le contestó, ok, te invito para que vengas y seas uno más de nosotros. Porque es la verdad, la iglesia, mis hermanos, no podemos decir es perfecta, no somos perfectos. ¿Hay hipocresía en la iglesia? Sí. Pero yo me pregunto, como MacArthur le decía, ¿será que afuera no hay hipocresía? En todos de una u otra manera hay hipocresía. De una u otra manera todos los seres humanos estamos en una condición muy semejante. La diferencia quizás entre nosotros y los de afuera es que el Señor ha tenido misericordia. El Señor nos ha dado el poder ver lo que los de afuera no han visto. Hemos visto ¿a quién? A Cristo. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Dice el Señor, dice la palabra. No, no somos mejores. La diferencia entre unos y otros es la gracia. Ahora, Pablo quiere llamar la atención de la iglesia y nuestra atención, mostrándonos que no estamos siendo coherentes con lo que Dios nos ha dado. Ya vimos todo lo que Dios nos ha dado. Ya vimos todas las riquezas y toda la bendición que el Señor nos ha dado. Pero no estamos actuando dignamente conforme al Evangelio. No estamos haciendo conforme hemos sido enriquecidos.
Los de Corinto, ellos no se estaban comportando como ricos en Cristo, sino como pobres necesitados. Aunque como si ellos hubiesen sido educados en las mejores universidades, se estaban comportando como gente inculta y gente iletrada. Pongo esta comparación para que podamos entender de que Dios nos ha dado muchas bendiciones en Cristo. Hemos sido enriquecidos, pero la pregunta es, ¿nos estamos comportando como tal? ¿Estamos siendo coherentes con nuestro llamado? ¿Estamos realmente comportándonos de manera congruente con lo que el Señor ha hecho en nosotros? Tristemente vamos a ver que no es así. Es totalmente incoherente, esto es completamente incongruente y absolutamente contradictorio tener un comportamiento como este que vamos a ver en la iglesia de Corinto, y como vamos a ver es el comportamiento general de la iglesia. Vamos a mirarlo desde la siguiente perspectiva. Piensa en una iglesia que es rica en dones. Piensa en una iglesia que se ufanaba de su espiritualidad. Piensa que esta iglesia se está comportando, después de ser enriquecida en todos los dones, se está comportando como si ellos no quisieran realmente al Señor. No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido una iglesia rica, pero que se comporta como si no conociera al Señor. Es algo ilógico, es algo desatinado que la iglesia que se supone rica en dones, en la riqueza espiritual, que se supone es una iglesia que sabe mucho, se conduzca de una manera irreverente, que actúe de una manera impía. La conclusión que podemos ver que el apóstol Pablo llega es que esta iglesia, la iglesia de Corinto, era una iglesia infantil, era una iglesia de niños. Lo dice allí al capítulo 3, verso 1. Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. En el capítulo 14, el verso 20, vuelve y les dice: hermanos, yo creo que ese tono lo tenía. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esa es la iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Una iglesia infantil, una iglesia carnal, una iglesia que se está comportando como chiquillos, entre ellos peleando. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que se tiene que conducir un creyente maduro? ¿Cómo es el comportamiento de una persona madura? ¿Qué diferencia debe haber entre una persona nueva en el Evangelio y una persona que lleva tantos años en el Evangelio? ¿Se han preguntado cómo se puede medir de una u otra forma la espiritualidad de una persona? Por la gracia del Señor, mis hermanos, espero que todas estas preguntas las podamos resolver al estudiar esta carta y al vernos reflejados nosotros en ella. Recuerda que la palabra del Señor es como un espejo. Y yo te digo, hermano, oremos juntos al Señor para que el Señor nos deje ver a través de la carta de los Corintios, para que a la luz de esta carta, en la faz de la iglesia, que se supone era una iglesia rica espiritualmente, podamos vernos nosotros de tal manera que no estemos cometiendo los mismos errores de la iglesia en Corinto. Una de las señales, mis hermanos, que vamos a mirar aquí, de las señales de la inmadurez de la iglesia, es que ellos, como cita el apóstol Pablo en el verso 10, ellos se estaban comportando de tal manera que había divisiones. Ellos mostraban la inmadurez al tener divisiones internas en la iglesia. Esto es una señal de una iglesia inmadura. Cuando dentro de la iglesia hay divisiones, hay ciertas contiendas, hay como que unos para un lado y otros para otro, como que unos hacen una cosa y otros no hacen nada. Esto es una señal de inmadurez. Otra señal de inmadurez era la exaltación de los hombres, como vamos a ver más adelante. Ellos exaltaron a Pablo, otros exaltaron a Apolos, otros exaltaron al apóstol Pedro. Esto, mis hermanos, también es señal de la inmadurez. Otra forma de mostrar esta manera infantil que tenían los corintios de comportarse era las discusiones que habían entre ellos
al punto que veremos cómo ellos incluso tenían problemas judiciales entre hermanos. Dice el apóstol Pablo: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene contienda ir ante los tribunales seculares? Ellos tenían problemas de tal manera que sus problemas entre ellos los llevaban ante los jueces de afuera. ¡Qué vergüenza! Yo pienso en esto y digo: ¡qué vergüenza! Que en la iglesia del Señor hayan problemas que no se puedan solucionar, que inclusive haya que acudir a los jueces de la República para que nos ayuden. ¡Qué vergüenza, mis hermanos! Y así pudiéramos seguir la lista de la inmadurez de la iglesia. Pero hoy solo, mis hermanos, vamos a concentrar en una sola cosa: la división. Esta división que estaba sufriendo la iglesia, y veremos en este verso, vamos a tratar solamente el verso 10, cómo el apóstol Pablo nos muestra la manera de combatir. Óyeme bien, aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar la manera de combatir las posibles divisiones que se presentan en la iglesia del Señor. Pablo les exhorta que ellos deben estar perfectamente unidos, como dice allí en el verso 10. Esta frase, perfectamente unidos, hace referencia, óyeme bien, a juntar los pedazos de algo que se ha roto. Vamos a juntar, Pablo le dice, vamos a estar perfectamente unidos. Pero para eso había que hacer un trabajo. De tal manera que entonces el anhelo es que cuando se lograra juntar esos pedazos, no hubiese ninguna fisura, no hubiese nada entre ellos que los dividiera. Es el caso que vamos a encontrar en Mateo 4:21. Dice allí la palabra del Señor: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Y mira lo que dice que hacían estos hombres allí en la barca. Dice: ellos remendaban sus redes. Esta misma palabra, remendar, es la que está hablando Pablo allí de perfectamente unidos. Remendaban sus redes. ¿Y qué pasa si las redes están remendadas? No funcionan, ¿cierto? No funcionan. De la misma manera que si una iglesia no está perfectamente unida, pues no va a pasar nada, mis hermanos. No va a pasar nada, y esto es lo que estaban sufriendo los de Corinto. Nosotros, mis hermanos, vamos entonces a ver a través de la Escritura, vamos a ver los beneficios de estar perfectamente unidos, hablando una misma cosa, como dice allí el apóstol Pablo, con una misma mente y un mismo parecer. Si se nos preguntara cómo podríamos como iglesia combatir las posibles divisiones que se nos presentan, ¿qué responderíamos? Si te dijeran a ti, bueno, oye, ¿cómo podemos combatir las divisiones en la iglesia? Muy seguramente muchos de ustedes estarían tentados a decir: la solución es el amor. Pareciera que el amor como que lo cura todo, ¿cierto? Este quizás sería el primer pensamiento que podría pasar por nuestra mente. E incluso si vemos el mensaje que muchos allá afuera, muchos cristianos tienen allá afuera, ellos hablan de la unidad, pero hablan de esa unidad en la iglesia con un mensaje solo de amor. ¿Cuál es el peligro de solo hablar de amor? Vamos a mirarlo. Ellos dicen: necesitamos del amor para poder combatir de la iglesia, de la división de la iglesia, de la división que sufre la iglesia. Pero resulta que este no es solamente el mensaje de algunos cristianos. Inclusive el mundo dice allá afuera que para combatir las divisiones, los problemas que nos dividen, lo que divide al mundo, ellos dicen: hay que combatirlo con amor. Alguien dijo, mira esta frase: el amor de Cristo es la llave de la unidad de los cristianos. Te la repito: el amor de Cristo es la llave de la unidad de los cristianos. ¿Cómo te parece esa frase? Parece sensata, ¿cierto? Pero ¿sabes quién la dijo? El señor Francisco Bergoglio. ¿Sí sabes quién es, no? Sí. El Papa. Él la dijo. Pareciera que su frase fuera muy sensata. Claro, para traer unidad a la iglesia hay que hacerlo con amor. Pero él lo dijo, óyeme bien, con un ánimo de unir. Con el ánimo de unir, como él lo dice, bajo un mismo bautismo a los cristianos, a los católicos, a los protestantes y a los ortodoxos.
¿Crees que puede haber unidad entre nosotros? Con esa bandera del amor. Lamentablemente, mis hermanos, muchos se han dejado inducir por este mensaje. Muchos creen que sí, que es el amor lo que necesitamos. Pero vamos a mirar que el apóstol Pablo no nos va a hablar de amor aquí. Vamos a mirar que Pablo nos va a sorprender con algo muy diferente. Esta es la meta del Señor, es verdad, que nosotros estemos como una sola iglesia, pero no al modo de los hombres, no a nuestro antojo o quizás con nuestra solución. No es con un mensaje de amor. Como les decía, incluso muchos cristianos han caído en esta trampa de pensar que es el amor. Quizás ellos tienen muy buenas intenciones, no lo dudo, pero no es el amor, mis hermanos, lo que va a traer unidad. ¿Quieres ver por qué no es el amor? La trampa de esto, ¿quieres verla? La trampa está en que para que pueda haber esta supuesta unidad, en este supuesto amor, ¿sabes qué debemos sacrificar? Para que haya unidad en amor, como ellos lo dicen, como haya unidad en ese amor, ¿sabes qué tenemos que sacrificar? La verdad. La verdad. Nada más y nada menos que la verdad. Ponte a pensar por un momento, ¿cómo podríamos nosotros tener comunión con la Iglesia Católica, con la Iglesia Ortodoxa de Oriente, de Rusia, Iglesia, toda esta iglesia, donde usted ve a estos hombres vestidos con sotanas largas, con sus imágenes, con todos sus rituales? ¿Cómo pudiéramos tener nosotros unidad con ellos? La única manera para poder tener unidad es sacrificando la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Aquí. Teníamos que sacrificar esto con el supuesto amor para poder tener unidad. ¿Ves entonces cuál es la trampa? Este supuesto amor nos llevaría, y digo supuesto porque después nos vamos a dar cuenta que sí hay un ingrediente que es el amor, pero no como ellos lo muestran. La verdad no podemos nosotros sacrificarla. La verdad, mis hermanos, es la que nos divide a nosotros de los católicos. ¿Qué nos divide a nosotros de los católicos? La verdad de Cristo, la verdad de la palabra. La verdad es esta la que nos divide a nosotros de las demás denominaciones o iglesias inclusive que dicen ser protestantes, pero que no están conforme a la palabra. Es la verdad la que nos divide. Entonces no puede haber aquí un tipo de negociación de tal manera que podamos nosotros comenzar a ser más frágiles con la verdad para lograr una supuesta unidad. La verdad de la palabra de Dios, mis hermanos, quiero decirte, es innegociable. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Si tú negocias la verdad, quiero decirte, estás negociando tu libertad. Ya no vas a ser libre. La verdad nos hace libres, dice el Señor. La verdad no se puede permutar por nada que nos ofrezcan. Algunos, por este supuesto amor, están dispuestos inclusive a vender la verdad. ¿Has escuchado tú de estos supuestos pastores que andan en busca de esa supuesta unidad por ese supuesto amor? Escuchaba en estos días precisamente un mensaje de Luis Palau diciendo que debemos orar por el Papa Francisco porque él es una autoridad, porque él es un hombre que ama la Biblia y que ama a Cristo. Si uno conoce la verdad, uno puede darse cuenta que esto no es así. Uno puede darse cuenta que Bergoglio, este hombre, no ama la palabra. Si pone en duda la palabra diciendo que no existe infierno, diciendo muchas otras cosas, hermanos, no podemos orar por él pensando que él es una autoridad eclesial. No lo es. No es porque no ha sido puesto por Dios, porque no se sujeta a la verdad. Y si no está sujeto a la verdad, que es la palabra de Dios, hermanos, no podemos sujetarnos a él ni verlo como un igual a nosotros. Hombres como Jesús Adrián Romero, perdóname que diga nombres propios, hombres como Marcos Witt, Alex Campos, si tú te das cuenta, ellos han visitado el Vaticano. Tras una supuesta unidad, en un supuesto amor. Pero ¿qué han tenido que hacer ellos? Sacrificar ¿qué? La verdad. ¿Estás dispuesto tú a sacrificar la verdad, mi hermano? Si te das cuenta, como vamos a mirar en este versículo, Pablo no les dice a los corintios: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os améis unos a otros.
¿Qué dice el verso 10? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ¿en qué? En una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ves la palabra amor por allí? No. Pablo no va a combatir la división en la iglesia con amor. La única manera de combatir la iglesia, de combatir la división en la iglesia es con la verdad. Es con la verdad, mis hermanos. Él da 3 elementos allí en este versículo para poder combatir la división en la iglesia. Primero dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1, que habléis, ¿qué? Una misma cosa. Ese es el punto número 1. Luego dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. 2, en una misma mente. Y 3, en un mismo parecer. Resáltanos si quieres, por favor, allí. Una misma, que habléis una misma cosa. 2, una misma mente. Y 3, un mismo parecer. Usa la palabra misma. Eso ya nos está hablando de unidad. Habléis una misma cosa, tengáis una misma mente y tengáis un mismo parecer. La palabra misma, como lo vamos a mirar allí en griego, habla de unidad. Algo que está unido. Esa es la manera de combatir. Pero ¿qué es eso mismo? ¿Qué es eso que nos une? Pues vamos a mirar que lo que nos une realmente es la verdad. Es la palabra del Señor. ¿Por qué usted está aquí? ¿Y por qué no está en la iglesia católica hoy? ¿Por qué usted está aquí? ¿Y por qué no está en una iglesia carismática o pentecostal hoy? ¿Cierto? Creo yo que los que nos congregamos en este lugar es porque hemos visto la verdad de Dios. Y porque la verdad de Dios ha alumbrado nuestros corazones y sabemos que esa verdad es en amor, pero no es sacrificándola. Es en amor la verdad, como después lo vamos a ver, pero no necesariamente, no debemos sacrificar la verdad. Vamos entonces a hablar el primer punto. Un mismo lenguaje. Dice allí que habléis todos una misma cosa. Pablo les dice: os ruego, hermanos, que habléis una misma cosa. Ellos, óyeme bien, el problema de ellos, de la iglesia de Corinto, era que no estaban hablando un mismo lenguaje. Unos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Cefas. Algunos decían que habían sido bautizados en el nombre de Pablo, como lo vemos en el versículo 15. Otros decían lo que hablaban, mira lo que hablaban. Otros decían que como no tenían ciertos dones, entonces no eran parte del cuerpo, como lo vemos en el capítulo 12, verso 15 y 16. Otros decían, a los que quizás sus dones no eran tan visibles, les decían: ¿sabes qué? Yo no te necesito, como lo vemos en el capítulo 12, verso 21. Otros con un agravante mayor decían que no había resurrección de los muertos, imagínate, en el capítulo 15, verso 12. Que no había resurrección de los muertos. En pocas palabras, mi hermano, si analizamos todo esto, nos detenemos a mirar todo esto, ellos estaban hablando cosas distintas. No estaban hablando las mismas palabras. Si analizamos detenidamente lo que los corintios hablaban, podemos entonces darnos cuenta de esto, que estaban actuando de forma inmadura. Podemos ver cómo ellos estaban divididos en sus opiniones y en sus palabras. A algunos se le ocurrió decir: no, es que no hay resurrección. Estaban hablando cosas distintas, no era el mismo lenguaje. Hoy vemos en la iglesia también, mis hermanos, sucede exactamente lo mismo. Todos los cristianos no hablan lo mismo. Ustedes van a ver cristianos que declaran. Ustedes van a ver cristianos que profetizan. Ustedes van a ver cristianos inclusive que hasta tienen imágenes en su casa. Ustedes van a ver dice un pastor amigo
un sincretismo descarado en el cristianismo moderno. Un sincretismo, un revuelto de cosas, de tal manera que vamos a ver, hoy no se habla lo mismo en todo lugar. Por eso es que vamos a ver las divisiones en la iglesia. Por eso es que vamos a ver que hay opiniones distintas acerca de los temas. Nos dividen los pareceres. Es que a mí me parece que, es que yo creo, yo opino. Nos dividen, mis hermanos, los pareceres particulares. El criterio individual es lo que predomina. ¿Qué es lo que gobierna hoy el mundo? ¿No es acaso ese posmodernismo donde cada uno tiene su verdad? Esa es la filosofía del mundo, cada uno tiene su verdad y si tú quieres servir a Mahoma, bien, y si tú quieres servir a Buda, bien, y respetamos todos. Si tú quieres ser homosexual, bien, entonces, y todos aquí vivimos juntos, cada uno pensando diferente, cada uno hablando cosas distintas, pero no importa. Eso es lo que dice el mundo. Y eso lo vemos en la iglesia. Tristemente en la iglesia vemos lo mismo. En estos días salió el pastor Miguel Núñez citando a una predicación de Cas Luna, mostrando a través de la escritura cómo este hombre estaba desvirtuando lo que decía. E inmediatamente salieron varios de esos mismos pastores, amigos de Cas Luna, a defenderlo. Dentro de esos salió Dante Hebel. Y Dante Hebel dice más o menos así: yo me prometí nunca hablar en contra de un siervo de Dios. Puede estar muy equivocado, pero nunca voy a hablar en contra de él. Y yo pensé inmediatamente, o sea que según eso el apóstol Pablo estaba muy mal. Porque usted ve al apóstol Pablo en sus cartas escribiendo de otros hombres. Inclusive, él cuenta en una de sus cartas cómo tuvo que llamarle la atención al apóstol Pedro. Debemos corregirnos y tenemos que tener la madurez suficiente para corregirnos unos a otros, mis hermanos. La solución no es que yo lo amo y así predique mal o así. No, hermanos, esa no es la solución. Si nosotros seguimos con esa idea de amor, de esa supuesta tolerancia, porque esa es la misma doctrina del mundo. No nos dicen que debemos tolerar a los homosexuales. Así entonces quieren que la iglesia sea igual tolerante, o los creyentes quieren que la iglesia se vuelva tolerante frente a los falsos pastores y a los falsos maestros. Hermanos, nosotros tenemos el amor por la verdad y no podemos vender la verdad. Nosotros no podemos negociar la verdad. La verdad es la verdad, y hermanos, y es innegociable. La verdad, haz de cuenta, es un gran baluarte, una gran torre, que no hay nadie que la pueda derribar. ¿Qué debemos hacer contra la verdad? ¿Pelear contra ella? Tenemos que sujetarla y amarla, porque ella es la que nos hace libres. Porque la verdad, mis hermanos, es la que nos quita los velos y nos muestra realmente el camino. La iglesia, entonces, la única manera de realmente combatir la división es a través de la verdad, hablando todos una misma cosa. ¿Sabes qué va a pasar el día que la iglesia hablemos todos una misma cosa? Todos los verdaderos cristianos hablemos una misma cosa. ¿Sabes quiénes se van a poner en evidencia? Se van a poner en evidencia los falsos cristianos. Cuando tú hablas la verdad, se van a poner en evidencia los falsos maestros. Porque cuando nosotros negociamos la verdad y nos volvemos tibios con la verdad, pues entonces comenzamos a incluir diferentes creencias. No, es que yo creo que hay que hacer guerra espiritual. Otro dice, no, yo creo que no. Otro dice, no, es que yo creo que hoy no existe la profecía. Otro dice, sí, yo sí creo que hoy existe. Y así. Entonces nos vamos incluyendo todos y nos vamos en un montón todos. Pero cuando nosotros nos paramos sobre la verdad y hablamos la verdad, eso es un filtro. Eso es un filtro. Yo personalmente lo he pensado aquí en la iglesia. Si nosotros seguimos aquí hablando la verdad, ¿qué va a pasar con los lobos que vengan? Van a salir huyendo, mis hermanos, porque no soportarán la sana doctrina, dice el Señor. Los lobos, las cabras no soportan la sana doctrina. Cuando nosotros hablamos solo con la verdad, mis hermanos, solo hablamos la verdad, inmediatamente se ponen en evidencia los que no son de Cristo. Por eso entonces, una de las maneras de combatir la división es hablando la verdad. Aquí el problema, mis hermanos, es este.
Ellos estaban divididos por sus pareceres. ¿La solución cuál es? Hablar la verdad. A través de la carta, el apóstol Pablo va a usar siempre la escritura. Siempre usted va a ver el apóstol Pablo citando el Antiguo Testamento para poder decirles, mire, es que esto es así. Pablo no les dice, no, es que a mí me parece que... No, él no les dice eso. Solo una vez en la carta les dice, yo les doy esto, pero no como mandamiento del Señor, sino como un parecer mío. Pero él lo aclara. Él lo aclara cuando él dice, es que me parece a mí, y es en el caso de las vírgenes. Dice, mi parecer es que las mujeres y los solteros no se casen. Si tienen que mejor le sirvan al Señor, dice él. Pero dice, esto no es un mandamiento, esto es un parecer mío, y él lo dice. Pero de resto, Pablo, ustedes vamos a mirar, él dice no lo que piensa, sino lo que la Escritura dice. Él mismo enseña que debemos sujetarnos a la verdad, y por eso lo que Pablo habla es solo Biblia. Leamos por lo menos el capítulo 7, verso 12. (7:12) Mira lo que dice 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si ves, él aclara. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y esté consciente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Cierto? Esa es lo que él dice. El capítulo 9, verso 7. 9:7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pero no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar al que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. ¿Sabes qué estaba peleando Pablo aquí? Les estaba exhortando para que dieran ofrendas, a los obreros, a los que trabajaban en la obra del Señor. Él dice, el Señor manda que los hombres vivan del evangelio, que los predicadores vivan del evangelio. Pero él no está dando su parecer. Él dice allí en el verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Qué está acudiendo Pablo? Está acudiendo ¿a dónde? A la misma palabra para sustentar no su parecer, sino para decir, esto es la verdad, esto es lo que dice el Señor. En el capítulo 10, verso 15, por favor. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Imagínense, él estaba poniéndose diciendo, miren hermanos, yo les estoy exhortando en esto, en el contexto de lo que está hablando, pero si ustedes lo ponen en duda, pues hermanos, díganme si es que yo estoy mal. ¿Y cómo era la manera de juzgar a Pablo si estaba mal? Pues a través de la misma palabra. Si yo voy y miro la palabra y veo lo que Pablo está citando en la palabra y digo, no, Pablo, usted tiene toda la razón, ¿cierto? ¿Por qué me sujeto a lo que Pablo dice? ¿Porque es su parecer? ¿Porque es su opinión? No, porque es la verdad, porque es lo que la palabra dice. En el capítulo 14, verso 34. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también, ¿quién lo dice? Pablo, es que usted es machista, ¿usted cómo se le ocurre decir eso, escribir eso? No, es que esos son pareceres de Pablo. No, él dice, como en la ley también está escrito. No es su parecer. No es que a Pablo se le ocurrió que las mujeres en la iglesia no podrían tener autoridad y predicar el evangelio. No, es que no fue cosas de su corazón machista, no. Fue lo que la escritura a él, inspirado por Dios, pudo entender que era la verdad, y por eso lo mandó en la iglesia. No se trata de pareceres, mis hermanos. No se trata de opiniones. Vamos a ver incluso que en este asunto tan delicado, el apóstol Pablo siempre va a recurrir a la palabra de Dios. Va a recurrir siempre a la escritura. Cuando hay entre nosotros, si llega a haber en algún momento dado una diferencia en cuestiones doctrinales, ¿quién tiene la última palabra?
La palabra del Señor es la verdad. No es mi parecer, no es que yo diga esto y otro diga otra cosa, no, es la palabra. Concluimos, mis hermanos, entonces en este punto, que para que haya unidad en la iglesia debemos hablar todos un mismo lenguaje. Debemos hablar no nuestras opiniones, no nuestros pareceres, sino que debemos hablar lo que la palabra de Dios habla. Debemos ir a ella y estudiar. Habrán temas quizás que en algún momento se nos presente que sean muy difíciles y nos vaya a tomar mucho tiempo de estudio. Quizás nos va a tomar consultar en otros lados, buscar y profundizar más para que podamos decidir de finalmente quién tiene la razón. Porque sabemos que la razón está en la palabra. Sabemos que la verdad es la Escritura. Ella es nuestra máxima autoridad. Así entonces todos estemos sujetos a la palabra del Señor. No al parecer individual, no lo que es que a mí me parece que es que pastor no debería ser así, no es el parecer del pastor, no es el parecer de la membresía, no es el parecer de los individuos particulares en la iglesia. Todos debemos estar sujetos a la palabra de Dios. En segundo lugar, Pablo dice allí en el verso 10, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Este es el segundo punto, una misma mente. Pablo les exhorta, mis hermanos, no solo que en lo que ellos hablen, ya les digo, lo que ustedes hablen un mismo lenguaje, unas mismas palabras. No solo en esto, sino que también para tener unidad les dice que ellos deben creer una misma cosa. Una misma mente significa creer en una misma cosa, una sola fe. Solo por lo que nosotros creemos, mis hermanos, tenemos convicciones. Óigame bien, la unidad viene si todos creemos en lo mismo. Y esto viene por la convicción que el Espíritu de Dios nos da a nosotros. Creemos lo mismo. ¿Recuerda lo que dice Efesios? Una misma fe, ¿cierto? Un solo bautismo. Eso es lo que nos une. Vaya un momentico conmigo a Efesios capítulo 4. Dice el verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor. Ponte a pensar un Señor. ¿Qué tal llegue aquí alguno y diga, no, es que yo creo en Jesucristo, sí, pero también creo en Mahoma? ¿Será que habrá unidad entre él y yo? Alguno dice, no, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero María también es una mujer, sí, buena, y ella murió siendo virgen. ¿Puedo tener comunión con esa persona? No puede haber unidad. ¿Quiénes van a estar aquí? Pues los que tengamos una misma fe. ¿Cómo podemos tener unidad con iglesias de otros lados de la ciudad? Porque creemos lo mismo. Nuestra confesión, aunque hay algunos que tienen unas confesiones algo distintas, pero en lo general, en lo medular, en lo más grueso, creemos lo mismo. Por eso yo puedo tener comunión con pastores de Suba, del sur, de Bosa, de Castilla, de todos lados. Por eso puedo tener comunión inclusive con pastores de la costa, de Medellín, de otros lados, donde puedo tener comunión y podemos hablar de los mismos, porque estamos hablando un mismo lenguaje, porque tenemos una misma fe. Creemos lo mismo. Entonces sí hay unidad. Una de las cosas que la Iglesia Católica critica a la Iglesia Protestante es por eso.
Los católicos dicen, no, pero es que esa iglesia, mira, esa iglesia protestante es una cantidad de iglesias y divididos entre ellos. Y sí, sí hay división, pero ¿sabe por qué debe haber división? Por la verdad. Por la verdad. ¿Y qué pasa cuando hay división en la verdad? Pues se hacen a un lado los que no son y a otro lado los que son. Entonces usted va a ver que podemos tener unidad. Yo puedo sentarme a hablar con otro pastor, inclusive a mí me sorprende que vienen pastores de otros países y usted puede sentarse a hablar el mismo lenguaje. A pesar de que son culturas distintas, inclusive pueden hacer hasta idiomas distintos, pero usted puede sentarse a hablar con él como si fuera un hermano de quién sabe cuántos años. ¿Por qué? Porque creemos en lo mismo. Nuestra fe nos une, mis hermanos. La fe nos une, lo que creemos. Nosotros hemos sido renovados por el Espíritu de nuestra mente, en nuestra mente. Pues entonces nosotros podremos tener una unidad en nuestras mentes. Pensamos en solo Cristo. Pensamos en su sacrificio. ¿No medita usted a diario en el sacrificio de Cristo? En la obra tan maravillosa, en la gracia que nos ha sido dada. Y usted puede estar en su trabajo, yo puedo estar en otro lado, en otra ciudad, en otro lugar, y estamos en una misma mente. Porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Mira, allí lo dice en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Una misma mente, la mente de Cristo. ¿Qué pensamos? Lo que Cristo piensa. Nuestra mente, recuerde que hemos hablado muchas veces, se está renovando constantemente a través de la Escritura. Constantemente el Señor está renovando nuestra manera de pensar, de tal manera que ya no pensamos como pensábamos antes o como piensa el mundo. Nosotros tenemos esa mente y pensamos del mismo modo, o al menos de forma muy parecida, porque tenemos la mente de Cristo. Y pregunto, ¿cómo es que tenemos la mente de Cristo? Pues esto sucede, mis hermanos, porque nuestra mente ha sido renovada en la regeneración. Cuando usted y yo somos regenerados, nuestra mente renovada, de tal manera que nosotros ahora podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Antes usted sabía cuál era la voluntad de Dios. Andábamos a tientas y eso ahí tropezándonos todo el tiempo. Ahora vemos con claridad. Ahora cada día que va pasando vamos viendo con mayor claridad. Pablo lo dice en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué la renovación del entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ya usted, mi hermana o mi hermano soltero, los solteros, las solteras, saben que ustedes deben casarse con qué tipo de personas, ¿con un incrédulo o con un creyente? ¿Y por qué usted piensa eso? Porque la palabra del Señor se lo dice. Y usted y yo podemos hablar del mismo tema y podemos profundizar en esto y estamos de acuerdo, nuestra mente piensa lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos lleva a pensar que esto es lo correcto. Sabemos cuál es su voluntad y sabemos que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El Hijo de Dios nos ha dado a conocer la voluntad de nuestro Padre. Ya sabemos quién es nuestro Padre. Pero no solamente sabemos quién es Él, sino que ahora ya podemos ver claramente lo que antes no veíamos. Ya nosotros no pensamos igual como antes lo hacíamos. Porque nuestros ojos han sido abiertos al reino de los cielos, de modo que nuestra visión se ha ido aclarando cada día más. Eso ya no, antes veíamos oscuro, totalmente en tinieblas, ahora se ha ido aclarando. La luz del sol cada día es más clara en nuestras vidas. ¿Recuerda cómo es la senda del justo? ¿Recuerda Proverbios cómo lo dice? Que la senda del justo es como la luz ¿de qué? De la aurora, que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Así estamos nosotros cada día, por su misericordia, viendo más claramente. Pablo nos exhorta en el capítulo 4:23. Mira lo que dice Pablo en el 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué nos dice? 4:23. Renovaos
en el espíritu de vuestra mente. Renuévense, hermanos. ¿Cómo? Pensando de una manera distinta, pensando como Cristo. 4:23, sí. Primera de Corintios. Efesios. Bueno, perdónenme. Tranquilos. Hace mucho tiempo no me equivocaba en los textos. ¿Qué debemos estar buscando según lo que nos dice allí la palabra? La renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que ya no vivamos como antes, para que ya no pensemos como antes, para que no pensemos como el mundo piensa. Es triste, mis hermanos, hoy hablar con cristianos que usted se da cuenta que piensan más como el mundo que como Cristo. Ellos andan pensando en dinero, andan pensando en prosperidad, andan pensando en fantasías, porque realmente son fábulas, son fantasías. No hablamos lo mismo, no pensamos lo mismo con muchos que dicen ser cristianos hoy. Dicen ser, pero no han conocido muchos de ellos. Yo siempre parto de lo mismo: el que es creyente, el que ha nacido de nuevo, ese es atraído hacia la verdad. Ese es atraído hacia Cristo y su mente se va aclarando. Y cuando yo le digo la verdad, esa verdad realmente quita el velo. Pero aquel que resiste la verdad, aquel que usted quizás quiere decirle la verdad, quiere mostrarle la verdad de Cristo y dice ser cristiano, y usted le va a decir y rechaza, yo dudo que sea creyente. Porque hay una sola verdad, mi hermano, no es la verdad, no es mi parecer. Algunos dicen, no, pastor, es que no, usted, eso son cosas suyas. No, hermano. Yo creo que aquí hemos hecho un trabajo de depurar muchas cosas que a nosotros nos parecían, para ir sacrificando nuestros pareceres y sujetándonos a la verdad. Porque nuestro anhelo es tener la mente de Cristo, cada día pensar más como Cristo. Ezequiel nos lo dice. Esta es la promesa de que el Señor hizo allá en Ezequiel capítulo 11, verso 19. El Señor dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, miren. Pondré dentro de ellos ese espíritu nuevo. Dice: y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11, 19. La unidad de los creyentes se va afianzando más y más en la medida que comprendemos más y mejor el pensamiento del Señor. En la medida que usted y yo vayamos entendiendo más y más lo que es agradable al Señor, en la medida que usted y yo vayamos conociendo su voluntad, en la medida que usted y yo vayamos comprendiendo su mente, va a haber unidad entre nosotros. Va a haber entre nosotros claridad. O miremoslo desde otra perspectiva. Cuando estamos más desunidos, es porque no hemos entendido. Cuando hay división en la iglesia, es porque algunos quizás han entendido y otros no. Yo miro aquí, y me adelanto un poco, yo miro aquí a un hombre, a los de Cloé. Y los de Cloé, yo creo, ellos, por lo que puedo ver, por todo el contexto de la carta a Corintios, yo puedo ver que los de Cloé amaban al Señor. Porque ellos fueron a decirle: Pablo, mira, es que está pasando esto y esto y esto y esto. Fueron y le llevaron todo un informe. ¿Qué espíritu tenían los de Cloé? ¿No era acaso amor por la iglesia? Pero ellos sabían que la manera de traer esa unidad a la iglesia no era diciendo: sí, los amamos a todos. Usted piensa que el mejor es Apolos, y usted piensa que... Entonces sí, pero no importa, los amamos a todos. No, los de Cloé dijo: no, eso no puede seguir así. Y la manera entonces de corregir esta iglesia fue con la palabra del Señor. Fue a través de la verdad, para que ellos pensaran una misma cosa, una misma mente. En tercer lugar, mis hermanos, ellos debían tener un mismo parecer. Para que haya unidad debemos tener un mismo parecer. Como ya vimos, tener una misma mente es creer lo mismo, tener convicciones y parámetros bíblicos. Pero un mismo parecer nos va a hablar más de la conducta. Es decir, hasta aquí hacemos un resumen. Hablar las mismas cosas, un mismo lenguaje, lo que hablamos, lo mismo. 2, lo que pensamos.
3, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Un mismo parecer nos va a indicar más como la conducta. Veámoslo de otra manera. Una misma mente es el pensamiento interno de cada uno. Y tenemos que pensar igual, un pensamiento interno. Debe estar alineado con Cristo para que haya unidad. Mientras que un mismo parecer tiene que ver con la unidad exterior, ya con lo externo, con lo que se ve. Tiene que ver con las decisiones, con los comportamientos colectivos. ¿Qué tal ustedes? Diciendo, pastor, es que yo creo que el culto debería comenzar a las 12 del día. Y otro dijera, no, es que yo creo que deberíamos comenzar a las 3 de la tarde. ¿Y qué tal cada uno tomara una decisión diferente? No, pastor, yo voy a ir a las 3. No, pastor, yo voy a ir a las 12 y otro. ¿Habría unidad? Cada uno se comportaría de modo distinto. ¿Qué tal entonces unos dijeran, no, pues yo no le veo ningún problema a mandarme tatuar? Otro hermano dijera, no, yo no le veo ningún problema en hacerme un aretico. No, yo no le veo ningún problema llegar a la iglesia con los jeans rotos, yo no le veo ningún problema. ¿Qué serían estos? Pareceres distintos, comportamientos distintos. Y Pablo nos dice, no, Señor, un mismo parecer, una misma conducta. Todos debemos buscar esa unidad en nuestros comportamientos. Recuerde que son colectivos. Pablo les dice que para poder combatir la división en la iglesia es necesario, en primer lugar, hablar una misma cosa, en segundo lugar, a pensar como Cristo o un mismo pensar, y en tercer lugar, una misma forma de actuar. Todos tenemos comportamientos en esta iglesia similares, ¿cierto? O eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos buscar. Los creyentes de Corinto no se comportaban todos igual. Ellos por un lado, cada uno buscaba lo suyo. Algunos de ellos no estaban dispuestos a sufrir el agravio. Algunos de ellos no estaban dispuestos a sufrir por el evangelio. Otros sufrían de envidia. Otros estaban envanecidos creyendo pues que eran más espirituales o más ricos que otros. Otros se jactaban. Otros no soportaban a los más pobres de la congregación. Otros se adelantaban a comer, imagínense, hasta eso. Pablo les exhorta en el capítulo 11 que algunos traían su comida, porque la cena del Señor en esa época cada uno traía su comida y hacían una sola cena, pero algunos entonces comían primero que los otros. Su conducta, mis hermanos, estaba mostrando que no había ningún tipo de unidad. No había ningún tipo de amor. ¿Por qué? Porque cada uno entonces se comportaba a su manera. Algunos inclusive pensaban que ellos eran de más alta estima que otros. Es decir, la conducta de los creyentes de Corinto, de muchos de los creyentes, no parecían conductas cristianas, sino más bien parecían impíos. Si miramos en el comportamiento de la iglesia de Hechos, es hermoso verlo, mi hermano. Inclusive estuvimos predicando sobre eso, ¿recuerdan? Veremos en ellos un distintivo particular. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, verso 32. Hechos 4:32. Estuvimos hablando de este capítulo, ¿recuerda? Y dice la palabra del Señor allí en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón y un alma. ¿Ves aquí? Un mismo parecer. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Creo que no hay mejor ejemplo para mirar un parecer que este. Un corazón. Pregunto, ¿puedes ver el mismo comportamiento entre los creyentes modernos? La unidad, mis hermanos, no solo tiene que ver con lo que hablamos, no solamente tiene que ver con lo que pensamos, como ya lo vimos, sino que también tiene que ver cómo actuamos.
Y a veces en esto, mis hermanos, quiero decirles, no somos coherentes. No somos coherentes. A veces podemos decir todos quizás unas mismas cosas, quizás aparentemente pensar igual, pero realmente lo que nos define a nosotros son nuestros actos. Esa termina siendo la verdad. Porque hay veces pasa que hablamos una cosa, pero actuamos totalmente distinto. Y eso creo yo, todos fallamos. ¿O quién de ustedes no falla en eso? Todos de una u otra forma decimos hay que amar a los demás, pero no pasa. No pasa. Tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas y normalmente el problema es porque no somos coherentes con lo que decimos y lo que actuamos. Nosotros entonces somos exhortados por la palabra a que nosotros, así como hablamos unas mismas cosas y pensamos unas mismas cosas, así actuemos igual. Así actuemos igual. Preguntémonos por un momento, esta iglesia local, ¿qué actitudes tenemos que no son coherentes? ¿Qué cosas hacemos nosotros que no hay unidad? Miremos por un momento Hechos 1:14, para mirar más ejemplos de la unidad en el comportamiento. Hechos 1:14, ¿qué dice? Todos estos perseveraban ¿cómo? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pregunta, ¿esta iglesia hace eso? ¿Esta iglesia actúa conforme a lo que dice acá, o en unidad en oración? ¿Cierto que no? Aquí no lo hacemos, hermanos. Quiero decirle, mira, y voy concluyendo. Aquí no hay unidad. Quiero, perdónenme ser un poco fuerte con esto, pero la verdad es la verdad. Yo le doy gracias al Señor por mis hermanos, los que desde el principio comenzaron esta iglesia con nosotros. Ellos han perseverado. Ellos han soportado muchas cosas en esta iglesia. Los más antiguos de esta iglesia, que hoy en día son miembros, han tenido que llevar cargas difíciles en esta iglesia. Ellos han tenido que sufrir momentos de verdad críticos, donde inclusive hemos pensado, esta iglesia se va a acabar. Y ellos han llevado esa carga conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por ellos en esta mañana. Porque yo sé que ellos han estado ahí conmigo. Y han estado y han amado esta iglesia y han soportado. Y hemos pasado momentos difíciles. Créanme. Hemos tenido encontrones entre nosotros. No le vamos a decir que eso ha sido perfecto desde el principio. Yo me he equivocado como pastor muchísimas veces. Pero yo le doy gracias a Dios por ellos. Porque ellos han soportado mis flaquezas. Porque ellos han soportado mis debilidades. ¿Y saben qué me duele, hermanos? Que a veces yo he sido muy fuerte con ellos. Pero ellos, yo puedo decirles, han estado siempre ahí. Yo veo que en ellos hay ese amor por este lugar. Por eso perseveran. A mí me duele, hermanos, perdónenme que les diga, ver que ellos se sacrifican un domingo en la tarde para estar aquí y otros no les interesa eso. A mí me duele verlos a ellos que miércoles tras miércoles vienen aquí a orar y a otros no les interesa venir a orar. Yo le doy gracias a Dios por ellos, créanme. Pero me da tristeza otros de ustedes que... Yo sé que algunos de ustedes llevan poco en la iglesia, otros llevan más. Pero creo yo que si ustedes han conocido al Señor, su comportamiento no debería ser ese. Sacrifíquense, hermanos. Esta iglesia es de todos. Esta no es iglesia de 10. Esta es una iglesia de... ¿Cuántos sabemos acá?
Pero es triste llegar un miércoles y encontrar 4 y 5 personas aquí orando. Y leíamos Hechos 1:14, donde dice que perseveraban unánimes en oración. Yo sé que usted ama la sana doctrina, porque yo sé que algunos de ustedes aman esa sana doctrina. Pero quiero decirle, quizás usted habla una misma cosa con nosotros, quizás usted tiene una misma mente con nosotros, pero quiero decirle, quizás su parecer no es igual al nuestro. ¿Por qué? Porque sus actos me lo dicen. No actúa como nosotros actuamos. No hay carga en esta iglesia. Cuando usted no viene a orar, hermano, quiero decirle, a usted no le interesa. Eso es lo que me dice a mí usted, que no me interesa ir allá a orar. ¿Para qué? Yo voy los domingos, tranquilo, cuente conmigo los domingos, mediodía y no más. Además, el compromiso no es conmigo, mi hermano. El compromiso es todos nosotros. En esto estamos todos metidos. Todos debemos echarnos al hombro esto. A todos nos debe doler. Hace poco tiempo, hace meses atrás, una pareja en la iglesia se fue de la iglesia y se fueron al mundo. ¿Y a cuánto nos dolió? A poquitos. A los poquitos que llevábamos, que los conocíamos. Y estuvimos orando por ellos aquí entre semana, los miércoles, y estuvimos dolidos, porque realmente yo entendí en ese día, y yo veía a mis hermanos que también les dolía. Yo dije, definitivamente hay unidad en nosotros en esto. Pero lo que me entristece es que hay otros que todavía no tienen dolor. Hay otros que todavía realmente no entienden la preocupación que debemos tener, porque es que en cualquier momento puede ser usted, hermano, el que caiga. ¿Y saben qué va a pasar ese día? Vamos a llorar todos. Por eso el Señor dice, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. O sea, si a uno le duele, nos duele a todos. Si uno de nosotros cae, nos debe doler a todos, nos debemos lamentar todos. Nos debemos nosotros todos en silicio y en ayuno, en arrepentimiento, clamar, Señor, ten misericordia. Póngase a pensar que de aquí a mañana sea uno de sus hijos el que caiga en un pecado grave. Y no solamente porque caiga, lo peor de todo es que caiga y se quede en el pecado. ¿Usted no cree que nos va a doler a nosotros también? Pues claro que nos va a doler, porque hacen parte de nuestros jóvenes, hacen parte de nuestros niños. Si usted de aquí a mañana, Dios no lo quiera, tiene problemas en su hogar, hermano, eso nos va a doler a todos nosotros. Por eso yo le quiero de verdad decir, hermano, tenemos que estar en unidad. Si todos vamos a guardar el día del Señor, pues hagámoslo todo, hermanos. Si todos decidimos el miércoles vamos a orar, pues hagámoslo todos. No unos por un lado y otros por el otro, hermano. No, eso no es unidad. Aunque pareciera que hubiera unidad, porque sí hablamos todos unas mismas cosas, porque sí tenemos la mente de Cristo, aunque en cierta manera no. En los pareceres, en nuestra manera de actuar, ahí ya no. Ahí ya hay una división. Y por eso yo hice la división en este momento. No quería hacerla, pero la hago. Hay hermanos, miembros antiguos aquí, que yo sé que aman esta iglesia, que les duele en su corazón, que oran, que se esfuerzan. Mire, créame, es triste, yo los veo, hay veces, yo veo cómo luchan ellos los domingos por estar aquí en la tarde. Para mí quizás no es tan difícil, pero yo veo que para algunos les cuesta estar aquí en la tarde, pero veo cómo se doblegan a sí mismos para estar aquí un domingo en la tarde. Pero me da tristeza que otros no quieran sacrificarse, ¿verdad? Yo de verdad les exhorto en el Señor, hermanos, en amor, pero con la verdad, como decíamos, a que nosotros hablemos, no solamente hablemos una misma cosa, no solamente pensemos una misma cosa, sino que actuemos, para que todos estemos juntos en esto, para que todos juntos entonces, teniendo una identidad, algo que es nuestro, pues estemos todos llevando esa carga. Yo quiero, mis hermanos, de verdad, que todos crezcamos parejos. Pero cada vez que usted quizás no viene un domingo en la tarde aquí, yo creo y estoy seguro, usted se comienza a quedar en otras áreas. Usted comienza a quedarse en otras áreas porque se enseñan cosas que son importantísimas también.
pero usted comienza a quedarse, usted comienza a relegarse. Hay veces pasa, y yo lo he hablado con muchos pastores, hay veces pasa que uno ya ha enseñado sobre un tema, y con otros pastores hemos hablado lo mismo. Uno hay veces ya ha enseñado sobre un tema, y preciso el hermano no fue ese domingo, en fin, no se perdió esa serie o se perdió ese. Cuando uno vuelve a hablar otra vez, uno cree que los hermanos ya saben porque uno ya ha enseñado, pero resulta que le toca a uno devolverse un poquito, porque los hermanos, hay otros que se quedaron atrasados y no tienen claro de qué es lo que está hablando el pastor. Entonces, hermanos, de verdad, una vez más les digo, no solamente en lo que hablamos, no solamente en nuestra mente, sino también en el comportamiento. Y usted ve a la iglesia del Señor, en el libro de Hechos, ellos hablaban lo mismo, pensaban lo mismo, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero usted los ve actuando también en lo mismo. Amén. Espero me soporte esto que dice. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es viva, es hermosa, la amo, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos muestra el camino de la unidad. Pudiéramos dejarnos engañar creyendo que la unidad es solamente por el amor. Solamente por el amor, pero negociando la verdad, Señor. Hay veces, Señor, como creyentes, hemos fallado en esto. Y queremos incluir a todos, Señor. Y queremos ser mediadores y ser pacifistas con otras personas, Señor. Pero tu palabra dice, no solamente que debemos ser pacifistas, sino también nos dice, Señor, que por causa del Evangelio tendremos inclusive divisiones aún con nuestra familia. Tu palabra dice que por causa del Evangelio inclusive puede pasar de que nuestros padres nos entreguen, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la verdad nos hace libres, pero también vemos que la verdad lo que termina siendo, por un lado, es uniendo a las que son ovejas y dividiendo, sacando a los que son cabros. Eso hace tu palabra. Tu palabra une, pero al mismo tiempo divide. Divide a los santos de los pecadores. Tu palabra divide a los justos de los injustos. Tu palabra divide a las ovejas de las cabras. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser coherentes, no solamente con lo que hablamos, no solamente con lo que pensamos, sino también con lo que hacemos. Una vez más te ruego, Padre, que esta iglesia despierte en oración, que esta iglesia despierte, para que todos, Señor, hagamos lo mismo, para que todos juntos nos esforcemos. Yo te doy gracias, Señor, a ti. Toda la gloria te la doy, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor, a ti sea, en Cristo Jesús.